Muy buenos días. Es un honor estar esta mañana con ustedes. En realidad, ver este auditorio casi completamente lleno de forma interdisciplinaria en esta jornada de investigación con seres humanos me llena de muchísima satisfacción. Porque en realidad sentarnos aquí todos juntos y dialogar sobre estos temas es una cuestión que en este país ha sido no de tan fácil resultado como lo estamos viendo esta mañana. Así que yo los invito a seguir manteniendo el nivel de diálogo que hemos tenido, que es del más alto nivel que he encontrado en eventos aquí en Costa Rica. Quiero explicar un poquito mi participación aquí. He montado esta presentación para ustedes esta mañana, tratando de expresarles un poco mis vivencias desde lo público y desde lo privado. Efectivamente, yo fui miembro fundador del SECUCIMED en el año 1999 hasta alrededor del año 2006 o 2007. Entonces, sumé una cantidad importante de experiencia como miembro de comunidad de ese comité ético científico. Entonces, parte de mi exposición va a versar precisamente sobre las cuestiones muy prácticas que creo yo que un comité debe tener en su ejecución diaria. Y la otra cuestión que es, para lo que yo he sido invitado esta mañana como representante de la Defensoría de los Habitantes, es exponerles a ustedes una propuesta que tiene la Defensoría de cómo debe elegirse el miembro de la comunidad. Y esto no es una cuestión que nosotros no la hemos inventado. La Ley General de Investigación Biomédica le propone a la Defensoría, más bien le obliga a crear el mecanismo o los procedimientos tendientes a que se elijan los miembros de comunidad o el miembro de comunidad del CONIS. Y entonces en este momento no lo hemos logrado de esa forma porque con los transitorios que tiene actualmente la ley se ha nombrado el miembro de comunidad o los miembros de comunidad principal y suplente que existe en este momento. Sin embargo, creemos que tendremos que sentarnos en algún momento a dialogar sobre esta propuesta, de forma tal que lo que yo traigo aquí son cosas que ya todos sabemos, cosas que ya se han comentado acá y otras cosas que quizás no todos tengamos tan claras, incluso ni yo mismo. Estoy tratando incluso, miren, figúrense ustedes que el tema de el miembro de comunidad, yo fui miembro de comunidad, como les dije, 7 años y terminé en el 2006 o 2007 no teniendo tan claro qué era el miembro de comunidad y cuál era su papel y qué se esperaba. Si uno revisa la literatura de América Latina sobre qué es el miembro de comunidad, en realidad es bastante pobre. En realidad son 1 o 2 artículos que yo he encontrado en Argentina, que es lo que me ha servido un poco para montar la charla de esta mañana y la propuesta que traigo para la Defensoría. Quisiera comentarles primeramente una cuestión que a mí me parece trascendental y es de que hay en el SEC o los comités éticos científicos tienen 2 mundos jurídicos y esto lo comento con alguna importancia porque de alguna manera el país tendrá que dar un salto importante de estar revisando protocolos de medicamentos a pasar a las grandes ligas de la investigación en el ámbito mundial. Y lo que quiero decir acá es que hay 2 mundos jurídicos donde el SEC está inserto. Uno es el derecho biomédico, que es una rama del derecho a la salud, que precisamente tiene que ver con las modernas aportes que hacen las biotecnologías a la ciencia y la medicina. Es básicamente todos aquellos temas muy conflictivos, fertilización in vitro, la misma investigación con seres humanos, clonación con seres humanos, células madre y otros más que yo cito por ahí, genética humana, bioquímica, biofísica, nanotecnologías y el que nos reúne investigación con seres humanos. Y el otro mundo jurídico que tienen que ver los SECs es el mundo del derecho sanitario, que es también esa rama del derecho a la salud que tiene que ver con régimen jurídico de la organización sanitaria de un sistema de salud público de un país, estableciendo las relaciones de los habitantes con esa autoridad sanitaria, de forma tal que la forma como un comité ético científico debe funcionar pertenece al mundo del derecho público, derecho administrativo, derecho sanitario. De hecho, la Ley General de Investigación Médica dice que es una ley de interés público y el CONIS es un órgano, un consejo inserto dentro del Ministerio de Salud. Voy a decir cosas que ya se han comentado acá, pero a mí me parece de trascendental importancia. Yo sé que lo tenemos claro, pero me parece importante que recordemos que básicamente tenemos 3 tipos de comités en bioética, en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. En Costa Rica todavía no los tenemos tan claros todos ellos. Los comités nacionales de bioética, yo creo que todavía Costa Rica no llega a tener un comité nacional de bioética. El Consejo Nacional de Investigación en Salud es un consejo sobre la parte de la bioética que tiene que ver con la investigación con seres humanos.
pero no es el Comité Nacional. Me parece a mí que el Ministerio de Salud debería aspirar a tener un gran Comité General Nacional sobre todos los temas de la bioética, eutanasia, fertilización in vitro, aborto, etcétera. De modo tal que no tenemos un Comité Nacional de Bioética. Lo que sí tenemos son los comités en el ámbito hospitalario o asistencial. Algunos hospitales de la Caja del Seguro Social tienen comités asistenciales que son los que apoyan la gestión diaria de los clínicos, de los que prestan directamente servicios de salud en los hospitales. De eso no los vamos a ocupar porque no es el tema de esta reunión, pero sí de los comités éticos científicos, los comités éticos de investigación o en el ámbito anglosajón, el Institutional Review Boards, que son como se conocen básicamente en los Estados Unidos. Nosotros nos concentramos esta mañana en el tercero. Lo digo con importancia, aunque yo sé que el auditorio lo sabe, porque el objeto de cada uno de ellos es distinto. El primero es en el ámbito nacional, los dos segundos en el ámbito hospitalario, asistencial, y en el otro en el ámbito de la investigación. De acuerdo con la ley que nos regula, y eso ha sido así antes de la legislación incluso, se mueven los comités en dos ámbitos. En un ámbito público, cualquier hospital de la Caja del Seguro Social podría crear un comité ético-científico para la investigación, y en un ámbito privado, la ley lo autoriza, aquella institución que realiza investigación podrá crear un comité en el seno de su institución. Eso convierte de alguna forma que el país pueda tener comités institucionales como el del SEC de la Universidad Nacional, por ejemplo, el SEC de la UNIBE, el SEC de Clínica Bíblica, los que se puedan constituir, y los no institucionales. Es decir, la ley establece claramente que aquella institución que no tiene un SEC que lo haya creado podría utilizar otro, lo que se conoce como un comité de referencia en esta materia, de forma tal que esa es la diferencia que podríamos entender en comité institucional de uno no institucional. Regulaciones todos las conocemos, en realidad básicamente es Helsinki en su formulación inicial de 1964 cuando establece la importancia del Comité Ético Científico, y durante sus 7 enmiendas hasta la de Brasil del 2013 se ha insistido en la importancia del comité. Y luego las guías operacionales para comités de ética, evaluación e investigación biomédica de la OMS el año 2000, que es una excelente guía que yo recomiendo que todo comité debería tener como documento básico de lectura, porque están las guías más importantes de cómo debería operar y funcionar un comité ético. Esto es lo que ya sabemos que son grupos interdisciplinarios, ya sabemos que su misión es proteger los derechos, la dignidad, la seguridad, el bienestar de los participantes actuales y potenciales de una investigación biomédica. Sabemos que, y ese es uno de los temas más controversiales, deben trabajar con total independencia de criterio y de funcionamiento, de modo que sus decisiones y actuaciones no reciban ningún tipo de injerencia política, institucional, profesional o comercial de ningún tipo. Sabemos también que sus funciones es el análisis de las implicaciones éticas de la investigación en un protocolo que se le someta a su consideración, el acompañamiento, el control y la fiscalización en la investigación, que es un tema que yo voy a desarrollar al final. La ponderación de los conflictos de interés y valorar y los valores entre los actores involucrados y la investigación, entre los patrocinadores, investigadores y las personas que participan en la investigación. El análisis de la relevancia social de esa investigación y su integración. Ya sabemos que básicamente, luego con nuestra legislación, básicamente 5 miembros, no máximo de 7, de modo que cuente con una conformación multidisciplinaria, intersectorial, justa distribución de edad y género. Además de expertos, es deseable que haya expertos científicos relevantes, deben estar presentes al menos 2 personas, 1, es lo que dice la literatura internacional, representantes de la comunidad. Bien, hasta aquí lo que sabemos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que ese es un SEC, eso es lo que debe hacer y cómo debe estar constituido. A partir de mi experiencia, yo diría que en la práctica un comité ético científico debería practicar también lo que ayer decía la doctora Jessie Ehrlich, algún tipo de decálogo. Este es el decálogo quizás o las guías que deberían orientar cómo debería funcionar un comité y que quizás no están inscritas en ningún lugar. Básicamente, vamos a ver, un comité ético científico es interdisciplinario.
Ustedes que han constituido los comités tienen filósofos, abogados, microbiólogos, botánicos, químicos, estadísticos, médicos, etcétera, miembros de comunidad. Cuando estuve yo en la oportunidad en Vanderbilt, en la pasantía de estudios en Vanderbilt, en Nashville, Tennessee, yo vi el miembro de la comunidad que estaba ahí, había dos. Había uno que era una maestra, era una educadora, hasta de un educador podría ser un miembro de un comité ético científico, incluso un comité ético asistencial. El caso es que no es cualquier educador, o es cualquier bombero, o cualquier persona de la comunidad, ya veremos por qué. Por lo tanto, debe practicar una cuestión que es una regla general en un grupo, en una dinámica de este grupo, que es la tolerancia. Todos vamos a opinar distinto, todos tenemos puntos de vista distintos y tenemos que ser tolerantes y tenemos que ser respetuosos con esos distintos puntos de vista. Debe intentar buscar el consenso. En realidad nunca se logrará el consenso, salvo en cuestiones bastante claras, pero siempre como uno, miembro de comunidad, se encontrará cuestiones que uno dice, yo aquí no quedo convencido, yo aquí tengo dudas, voy a seguir insistiendo, o algún otro miembro del comité podría seguir tratando de quebrar esa unidad para insistir sobre algunos puntos importantes. Intentar lograr el consenso es una cuestión bastante importante. Ese último punto me parece mucha relevancia. El comité ético científico de alguna manera debe ser cooperador con el investigador, es decir, debe orientarle, apoyarle. Mire, señor, yo le voy a devolver a usted el protocolo y el consentimiento informado y la documentación que me ha dado, no para decirle que está mal, sino cómo puede mejorarla. ¿Cuáles son los propósitos que busca el comité? Precisamente es participar en el mejoramiento de la investigación. Debe ser firme, decirle, mire, usted tiene que corregir esto, no porque nosotros creemos que es así, sino porque creemos que es la mejor forma. Y debe sentir, el investigador debe sentir que el poder lo tiene el comité. Es que yo recuerdo muchísimas veces cuando uno le preguntaba a algunas personas que estaban haciendo investigación, ¿qué es el SEC? Es un requisito. Eso hay que cumplir con eso porque es que si no, a mí no me aprueban el estudio. Y es una traba burocrática. En realidad debemos de superar esa visión. En mi opinión, tiene que ser profesionalizado. En realidad, esta es una actividad bastante seria, muy delicada y muy seria. Yo la primera vez que me enfrenté con un protocolo de menores de edad, se me paró la peluca. Yo decía, ¿qué es esta cuestión tan delicada? De hecho, y a eso me agrego una opinión bastante personal, creo que los miembros del Comité Ético Científico deberían tener alguna póliza de responsabilidad, porque nunca puede despreciarse la oportunidad de una demanda contra el comité o contra los miembros de ellos. Profesionalizado en el sentido constante capacitación, formación en temas de la bioética y de la investigación y la ética de la investigación con seres humanos permanente a cargo de la institución que le da a cobijo, que la crea, que la constituyó. Debe estar totalmente equipado, debe tener personal de apoyo, secretaria, mensajero, etcétera. Debe tener una oficina independiente. Es decir, la única forma de garantizarle que opere bien es teniendo todas las condiciones para poder trabajar. Debe ser transparente no solamente con su institución, sino con la sociedad en general. En realidad debe poder dar cuenta de gestiones y debería dar cuenta sobre los recursos económicos cuando los recibiere. Yo soy del criterio, y lo insistí mucho en la Ley General de Investigación Biomédica y por suerte quedó así, hay que darles, aunque sea una dieta, a los miembros de los comités. Este trabajo es muy duro y muy grande. Nosotros nos llevamos, yo recuerdo en mis tiempos, llevarnos protocolos los fines de semana, a estudiar, a leer, preguntar, buscar en internet y preguntar a muchas gentes. Esto es trabajo, porque no hay que remunerarlo, pues hay que pagarlo justamente, de la forma adecuada. Debe estar capacitado, ya lo he dicho, constantemente formado y sensibilizado. Es decir, esto no es una cuestión que se limita a un protocolo, un documento, una estadística. Detrás de cada protocolo hay de 1 a 100, 50 o 5,000 personas que se van a enrolar en ese estudio. De forma tal que hay que tener esa visión. Luis Valle lo decía ahora en la mañana. En realidad todos los miembros deberían tener visión de miembro de comunidad. Sensibilizado me refiero, pues, sensibilizado con los temas de la investigación. Yo creo que tiene que tener la capacidad de involucrarse con los acuerdos que tome el país sobre asuntos importantes de relevancia social de ese estudio. Los conocidos benefit sharing, que ayer se comentó que no están quedando de manera clara en nuestro país o no se están pactando de forma importante. A mí me parece que el comité podría tener un papel muy importante en la definición de cómo podrían quedar los beneficios luego de la investigación entre el país y el ente que está promocionando la investigación. Creo firmemente que el comité es un protector de los derechos humanos de
básicamente la parte más débil de la investigación, evidentemente los que participan en los estudios. Y por supuesto que la investigación también es un derecho humano, un derecho a una actividad económica, ayer se dijo claramente, y por lo tanto podría ser también un espacio para conocer situaciones particulares de investigadores. Señalo con letra negrita 2 temas con los cuales me voy a concentrar. Ya para finalizar, debe ser abierto a la sociedad, es decir, debe tener un miembro de comunidad y debe poder rendir cuentas, debe tener contacto con esa comunidad y debe tener la capacidad de monitorear estudios. Miembro de la comunidad. La OMS define en uno de sus instrumentos, en las guías operacionales, lo que debemos entender como un miembro de comunidad. Es un órgano de personas, es una comunidad. Es un grupo de personas que tienen cierta identidad de vida, que comparten intereses comunes o una proximidad geográfica. Una comunidad puede identificarse como un grupo de personas que viven en la misma aldea, pueblo, país y que comparten una proximidad geográfica. Por otro lado, la comunidad puede identificarse como un grupo de personas que comparten valores, intereses o enfermedades comunes. Eso es lo que yo he encontrado en la literatura como lo que más podríamos entender lo que es una comunidad. Ahora bien, las propuestas de la Defensoría de los Habitantes. Nosotros creemos que el miembro de la comunidad es aquella persona perteneciente a un grupo de sujetos de investigación o de usuarios de una institución donde se realizan estudios, que en cuanto tal pueda dar cuenta de esa persona de las experiencias o hechos que impactan o pueden impactar a la sensibilidad moral de ese grupo. La Defensoría cree que es aquel habitante del territorio nacional con las aptitudes suficientes para reflejar los intereses, los valores, las necesidades, la sensibilidad, la moral y el respeto a la dignidad humana que hemos hablado estos días, que es consustancial a la sociedad costarricense, de manera general tomando en cuenta las necesidades especiales que puedan interesar a cada grupo vulnerabilizado. La Defensoría cree que los requisitos del miembro de la comunidad en el CONIS deberían ser los siguientes. La habilidad de no experto, ve que yo puse ahí no experto, porque esto de decir que no experto es que no tiene quizás la experticia que tienen en ciencias de la salud, en ciencias científicas, pero que tenga la capacidad de reflejar el sentido común de un ciudadano promedio, una persona razonable, una persona que tenga un sentido común, que tenga la capacidad de anticipar la aceptación de un hecho, la situación por parte de una comunidad, alguien que sepa, caramba, en este protocolo, si esto se aprobara, podría ocurrir una situación de este tipo. Tener empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, en el lugar de la comunidad costarricense, captar sus sentimientos y necesidades, comprender sus reacciones, poder contemplar el mundo desde una perspectiva del otro. Ser representante de intereses comunitarios, valores morales, culturales, sociales de los grupos de personas que participan en la investigación, especialmente grupos vulnerables que hablamos esta mañana. Una debida demostración de vocación, experiencia, trayectoria y compromiso de la protección de los derechos humanos y la salud pública. Por eso decía experto como entre comillas. Tiene la capacidad de expresar puntos de vista objetivos y representar los intereses de los individuos y de los grupos que participan en esa investigación. De demostrar algunos conocimientos mínimos de ética en la investigación biomédica desde el punto de vista académico o algunas actividades relacionadas, tener un mínimo de formación. Miren, en realidad, lo vuelvo a decir, el maestro que estaba en el comité en Vanderbilt no decía nada y no hablaba nada porque no tenía gran experiencia ni formación. Casi que era como un requisito. En nuestra opinión, no debería ser un funcionario público, no contar con vínculos sanguíneos o de afinidad hasta el tercer grado con representantes de los patrocinadores de estudio, no tener relaciones comerciales y laborales con representantes de patrocinadores, no pertenecer a otro comité o cualesquier otra influencia indebida que pueda vulnerar la objetividad o la imparcialidad de ese miembro. Es decir, los mismos requisitos que debería tener otro miembro del comité. Segundo punto, y con esto termino, espero que pueda concluir en los próximos 3 o 4 minutos. Mi práctica privada en la parte del comité ético-científico. Miren, un comité, ya ustedes lo saben bien, no es un ente que aprueba protocolos. Cuando se aprueba un protocolo, aquí apenas empieza la historia. En realidad, la importancia de monitorear es absoluta y aquí se sugieren o hemos sugerido algunas cuestiones por las cuales podría ser importante monitorear estudios. Se puede hacer visitar estudios, hacer, digamos, visitas in situ, puede hacerse al azar.
Cuando el comité ha visto que hay un riesgo mayor que el mínimo en la población vulnerable, cuando de un momento que lo probó lo detectó, eso lo citó Yeti Raventós, riesgo mayor al mínimo. Cuando ya ha habido advertencias del mismo SEC o de otros SECs, porque son estudios multicéntricos, o del mismo CONIS, cuando hay sospecha de incumplimiento de normas, por suspensión del estudio, hay que ir a monitorearlo, por cantidad llamativa de eventos adversos, por una proporción grande de sujetos reclutados en relación con lo que debió haber admitido. Razones para monitorear también, cuando hay una finalización prematura por cualquier causa que puede despertar sospechas, con una atención a cualquier denuncia que presente cualquier usuario, cualquier participante de un estudio. Yo recuerdo cuando nos presentaron denuncias de los pacientes con psoriasis en el SECUSIMED, y yo en ese momento quise hacer empatía con ellos, yo también soy paciente psoriático, y entonces defendiéndolos a ellos, yo también les mostré mis escamas, entendiendo que yo estaba defendiéndolos a ellos también, que yo hacía ejercicio de empatía. Pues uno de ellos se desprendió de su camisa y tenía su cuerpo repleto de la enfermedad de psoriasis en la piel. Cuando me dijo, usted en realidad no sé cómo puede pretender que va a representar los intereses nuestros cuando que usted lo que tiene psoriasis es una gota en relación con lo que tenemos todos nosotros. Cuento esto como una anécdota, pero no solo como anécdota como tal. En realidad yo soy del criterio que hoy por hoy, y creo que Jesse Orlich lo comentó ayer, los usuarios de servicios de salud y los participantes en estudios en realidad no son tan vulnerables, son gente hoy muy empoderada, que llegan hoy y han leído, y han conocido y hacen valer muy bien sus derechos. Por una queja interpuesta ante el SEC o por cualquier otra razón válida que el comité crea que haya necesidad de monitorear. ¿Cuál es la utilidad de monitorear? Estas son algunas, puede que haya más. La capacidad del SEC de anticipar. El SEC se anticipa, una vez ya va a saber qué cosas están pasando en la realidad de la investigación. Detectar in situ un error para corregirlo ahí mismo. A veces se monitorea un estudio por una cosa y se encuentra otra y se corrige ahí mismo. Arroja información muy importante de dónde poner el énfasis a la hora de revisar estudios. Hemos estado poniendo mucho énfasis en el investigador principal, cuando que resulta que había que ponerle más énfasis a los investigadores secundarios, por decir un ejemplo. Determinación de los errores más comunes, que ayudan mucho a la evaluación de protocolos, y arroja información sobre las necesidades de capacitación o necesidades de formación en buena práctica clínica. Para finalizar, opiniones personales y opiniones de lo que he dicho. Yo creo que el Estado costarricense debe confiar más en los comités éticos científicos. Y esto no es una situación solo de Costa Rica. Cuando uno habla con personas de comités éticos científicos de otros países, de América del Sur, siempre le expresan a uno ese sentimiento de que somos unos aprobadores, que porque nos pagan, porque no estamos bien formados, porque somos un requisito, y entonces hay como una duda. En ética uno no puede partir de tantas dudas porque la cosa no termina tan bien. El SEC es el segundo, vean que pongo el segundo defensor de los derechos e intereses de un participante, porque en mi opinión el primer defensor es el investigador mismo. Es decir, ¿por qué va a venir el comité a defender lo que no defendió el comité en primera instancia? El SEC debe ser fuerte, debe ser independiente y debe ser profesionalizado. En la medida en que un SEC lo sea, en mi opinión no es necesaria tanta regulación, una ley tan extensa como la que hemos hecho y un reglamento tan grande como el que se ha hecho. Tanta normativa, en ética también, tanta normativa son señas de desconfianza. El miembro de la comunidad debe ser fuerte y tiene que ser valiente. Tiene que plantarse firme. A mí me tocó más de una vez, no fue tan sencillo. El SEC debe pasar de ser un aprobador de estudios para pasar a lo que es en realidad y lo que debería ser en la práctica, donde todo empieza, que es el momento de la aprobación, y pasar a la fase de monitoreo de estudios. Termino con una imagen que tomé hace un mes en Puerto Jiménez, aquí en Costa Rica. A mí me encanta la fotografía. Un par de lapas que me encontré a la orilla de una reunión comunal que tuve en la Defensoría hace un mes aproximadamente. Muchas gracias.